La hierba se seca y las flores se marchitan, pero la palabra de nuestro Dios permanece para siempre. Gracias por estar ahí. Te damos la bienvenida al segundo capítulo de nuestro estudio bíblico online. Juntos estamos aprendiendo sobre Cristología, el estudio de la persona de Jesús. Aprendimos sobre la naturaleza de Cristo y que Él es el Hijo de Dios. Además, aprendimos sobre sus nombres tales como la Palabra, el Señor, Hijo de Hombre, el Cristo, Hijo de David y también el nombre de Jesús. Te invitamos a permanecer conectado. Sigamos aprendiendo sobre la persona de Jesús junto a nuestro pastor Daniel Pastén. Bienvenidos al estudio bíblico en nuestro segundo capítulo. Quedamos en el capítulo anterior en los nombres y títulos del Señor Jesucristo. El estudio que estamos llevando a cabo es Cristología, el estudio de Cristo. La persona de Cristo es muy importante el poder entenderla como una doctrina importantísima y básica para el crecimiento y el desarrollo de nuestros conocimientos acerca de la palabra del Señor. Vamos a continuar en este capítulo 2 acerca de los oficios o las dignidades del Señor Jesucristo. Había en el Antiguo Testamento 3 personajes importantes, que eran los profetas, los reyes y los sacerdotes. Los profetas eran los que traían la palabra, la revelación al pueblo de la voluntad de Dios, lo que el pueblo debía hacer. La palabra profética. Los profetas eran los que hablaban en el nombre de Jehová. Luego tenemos los reyes. También los reyes, un oficio importante en el contexto de la conformación de la nación de Israel, en donde el rey dirigía y administraba todos los asuntos del país con la bendición de Dios sobre su vida. El rey era el que gobernaba entonces a la nación. Y luego está el sacerdote, una figura importantísima que se va a ver a lo largo del Antiguo Testamento y después también en el Nuevo Testamento como el sumo sacerdote que es Jesucristo. Ahora, estas 3 oficios o dignidades son importantes entenderlas y que son aplicadas al Señor Jesucristo. Vemos la primera entonces, el oficio de Cristo como profeta. El oficio de Cristo como profeta. Ahora bien, es muy importante entonces que nosotros entendamos que Cristo como profeta, el que trae la palabra de Dios, el que trae el mensaje del Padre, ¿no? Tal como lo oímos o lo vimos en Juan 1:1. Era la palabra, el que trae el mensaje. Como profeta entonces él predicó la salvación. Era su mensaje central. No hay mensaje más importante en la persona de Cristo que el mensaje de la salvación o, como también lo vimos en el capítulo anterior, la verdad predicada a través de la persona de Cristo y enseñando que esa salvación no tenía que ver con una liberación política ni militar, sino de tipo espiritual. Como profeta anunció el reino de Dios. Cuando dijo, el reino de los cielos se ha acercado. Pero no solo eso, predijo el futuro, predijo lo que iba a venir. El evento más importante y más cercano, que era su muerte y su resurrección. Pero también habla de los eventos escatológicos que van a suceder en los últimos tiempos, preparando el corazón de los hombres también para aquello. Entonces, como profeta, él predica salvación y predice también el futuro. Luego, el Señor Jesucristo como sacerdote. Qué importante, porque el sacerdote del Antiguo Testamento representaba a Dios delante de los hombres y a los hombres
delante de Dios. Por eso era un mediador, estaba ahí en medio. Y representar al hombre ante Dios y ofrecer sacrificios para llevar, ¿cierto?, que esta representación del hombre fuera a través del culto levítico, ¿cierto?, como lo estableció la palabra ahí en Levítico y en las leyes, cómo el hombre podía acercarse a Dios. Entonces, como sacerdote, él ofreció el sacrificio perfecto. Esta es una figura importante, ¿no? El sacerdote del Antiguo Testamento presentaba las ofrendas, los sacrificios, los holocaustos y un sinnúmero de otros sacrificios del Señor para cada época del año o celebraciones que tenían los judíos como pueblo y lo que tenían que representar. Entonces, él toma esa figura del sacerdote que ahora presenta un sacrificio, pero que es su propia vida delante del Padre para traer la salvación a todos los hombres. El sacrificio antiguo no quitaba el pecado, no borraba los pecados. Simplemente se cubría el pecado para estar a cuentas con Dios. Pero este nuevo sacrificio de la persona de Jesucristo es el que trae perdón de pecados. Y es el sacrificio que ofrece el Señor Jesucristo. Y su obra sacerdotal continúa. Dice la palabra que tenemos abogado, si hemos cometido pecado, abogado tenemos, que intercede por nosotros delante del Padre. Así que su sacerdocio todavía continúa como sacerdote de nuestras vidas. Es importante este oficio que cumple el Señor Jesucristo. Luego tenemos el Cristo Rey. Aquí nos vamos a detener un poquito más. El Cristo Rey. Esta figura del Rey de Israel, ahora el Cristo Rey, el que ha traído el reino de Dios aquí a la tierra. Y como lo pone el libro de Mateo, el Mesías sería el gran rey de la casa de David para gobernar a Israel y a las naciones. Entonces, esto es muy importante, hermanos. El nombre Mesías, ¿cierto?, que es tomado del hebreo, y el nombre griego, el Cristo, el Christos, ¿no? Entonces, este es el rey. Toma la figura del Antiguo Testamento y entonces la personifica en la persona del Cristo. El gobierno, esto tiene que ver con el gobierno, ¿cierto? Amo, dueño, señor. Un reino espiritual, como ya lo hemos venido diciendo, que va a gobernar en el corazón de los hombres. Un reino total. Después de su muerte, resurrección, ascensión, fue coronado y llevado al trono del Padre. Eso está registrado en Mateo 28, 18, que damos lectura. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Entonces, este título de Cristo el Rey es importantísimo en el contexto del Nuevo Testamento. Como dije antes, este título que tiene que ver con el reino fue el que causó mayor conflicto en los religiosos de ese tiempo, pero también en el Imperio Romano. Este Cristo, que ahora es el amo y dueño y señor de la vida del hombre, a través de este reino que se instaura en la tierra. El Cristo Rey, el Mesías prometido en el Antiguo Testamento. Los profetas hablaron de este rey que vendría y que su reino sería eterno. También nos habla de la dinastía, ¿no?
la promesa a David, confirmada en Salomón y personificada en la vida de Jesucristo. Este rey que viene a gobernar en primera instancia, ¿cierto? Este rey que gobierna en primera instancia en el corazón del hombre, pero que va finalmente en los tiempos escatológicos a tener un gobierno total, no solo espiritual, sino guiará con vara y con hierro, con vara de hierro a las naciones. Entonces, esto es muy importante, hermanos, entender a este Jesucristo, el Señor, el Mesías, el Hijo de Dios, el Hijo del Hombre, Jesús, el Hijo de David. Todos esos nombres importantes también relacionados con estas tres dignidades u oficios. Como profeta, que habla en el nombre de su Padre, que no habla de lo suyo propio, sino en el nombre del Padre, que es divino, que es el enviado de Dios, tal como lo dice Juan capítulo 3, versículo 16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces Él viene a proclamar el reino de Dios, el reino de los cielos, ese reino de los cielos que se ha acercado. Y entonces Él como profeta declara la palabra divina, el reino de los cielos. Como sacerdote nos representa delante de Dios, intercede por nosotros, ¿cierto? Hace la obra expiatoria. Es lo que celebramos ahora en estas fechas que se aproximan. Todo el mundo hoy corre, pero siempre desde una perspectiva religiosa, sin entender el fondo, la importancia que tiene el mensaje de la obra de la cruz, ¿cierto? Como sacerdote, entonces, que no presenta una ofrenda de un animal, o como está estipulado en el libro de Levítico, sino ahora su propia vida delante del Padre, en este reino nuevo, en donde Él tiene que cumplir la misión de la predicación, pero también de la obra salvadora, en la cruz del Calvario. Importante es lo que vamos a celebrar durante estos días, el poder bendecir al Padre por la persona de su Hijo Jesucristo y por su gran sacrificio en la cruz. Entonces este oficio es muy importante y dice el libro de Hebreos que es el sumo sacerdote que traspasó los cielos. El sumo sacerdote y los sacerdotes del Antiguo Testamento tenían una misión terrenal. El libro de Hebreos dice que este es el sumo sacerdote que traspasó los cielos, que venció la muerte y que se sentó a la diestra del Padre. El título del rey, importante, porque habla de gobierno, de un gobierno en el corazón de los creyentes desde el comienzo, el que guiaría sus vidas, el que sería el que da los mandamientos, las instrucciones que deben seguir los súbditos de este reino de Dios. Y Él como el Mesías, como el Rey prometido, cumplido en la profecía, el libro de Mateo entonces confirmando la palabra profética del Antiguo Testamento acerca de este Mesías o este Cristo Rey. El Rey entonces que va a dirigir la vida de los hombres aquí en la tierra con un mensaje, con una dirección, con algo que es tan importante que tiene que ver con la obediencia a este Rey, que es el Rey de Reyes, como lo muestra el libro de Apocalipsis, el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Y no solo eso, sino que después del tiempo de que Él gobierna en el corazón de los hombres, gobernará
con autoridad total y ya no solo como un reino espiritual, sino con todas las funciones de rey en los aspectos escatológicos de los últimos tiempos que nos narra y nos enseña y nos simboliza el libro de Apocalipsis. Hermanos amados, que podamos ir aprendiendo paso a paso acerca de la cristología y de cómo esto influye en nuestra perspectiva que tenemos del Evangelio, en lo que pensamos del Evangelio. Algunas veces pensamos que el Evangelio es una religión, es una forma de acercarnos a Dios, pero sin el fondo necesario de entendimiento y comprensión de que la persona de Cristo es la que va a tomar importancia profunda en nuestras vidas, porque el Evangelio ahora es una persona, y esa persona es Jesucristo que guía nuestras vidas. Sus enseñanzas de autoridad como Rey, como Señor, nos desafían a nosotros para poder seguirlo, para poder ir adelante en toda nuestra vida. Concluimos este segundo capítulo y en los siguientes capítulos vamos a ahondar más en estas primeras partes que hemos hablado sobre los títulos y sobre los oficios del Señor. Bendiciones, hermanos. Siga estudiando la palabra, siga estudiando los versículos bíblicos que hemos mencionado y vamos creciendo juntos en el conocimiento de la persona de Jesús. Bendiciones a todos, un abrazo. Gracias por permanecer junto a nosotros. Te invitamos a suscribirte en nuestro canal de YouTube. Ahí encontrarás este y otros capítulos de la serie de aprendizaje Cristología. Hasta la próxima. Iglesia Palabra y Poder, una iglesia para las familias de todas las naciones.